17 de febrero de 2004. Ciudad de México. Un expresidente de la República se está muriendo. No se está muriendo en un mitin, ni en un hospital rodeado de honores, ni frente a las cámaras que durante años registraron cada uno de sus gestos. Se está muriendo dentro del silencio, dentro de una mansión convertida en fortaleza, dentro de una casa donde, según informes y testimonios que estallaron después, el hombre que alguna vez gobernó a todo un país ya no mandaba sobre nada, ni sobre su cuerpo, ni sobre su tiempo, ni sobre quién podía verlo, ni sobre la mujer que dormía a su lado. ¡No! Esta no es la historia de cómo Sasha Montenegro enamoró a José López Portillo. Esa es la versión fácil. Esta es la historia de cómo una actriz nacida entre ruinas de guerra, criada bajo el instinto brutal de la supervivencia, terminó entrando al corazón del poder mexicano y quedándose con algo mucho más oscuro que una historia de amor. Porque detrás del glamour, de las películas, de la mansión de 120,000 metros cuadrados y de la imagen de pareja escandalosa, según acusaciones que su propia familia llevó hasta los tribunales, había un secreto asqueroso. Un presidente envejecido, enfermo, aislado y presuntamente maltratado en silencio mientras el país seguía recordándolo como un hombre temido. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo una niña marcada por la guerra, el exilio y la muerte, aprendió a no buscar amor, sino protección absoluta, y convirtió su belleza en un arma. Segundo, cómo conoció a López Portillo en Sevilla en 1984, y por qué aquel expresidente derrotado se convirtió en la presa perfecta. Tercero, cómo nacieron 2 hijos, cómo cayó en manos de Sasha la colina del perro, y cómo aquella historia romántica empezó a oler a encierro, control y humillación. Y cuarto, las acusaciones más brutales de todas, los moretones, el aislamiento, la batalla legal. La carta con la que ella logró voltearle el juego a toda una familia y quedarse, incluso después de la muerte, como la viuda legal del hombre que, según los suyos, sufría un infierno detrás de las puertas cerradas. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes necesitas saber de dónde vino Sasha Montenegro, porque el origen de ese secreto no empezó en México, empezó mucho antes. Todo comenzó lejos de México, lejos de las marquesinas, lejos de los cabarets, lejos del olor a maquillaje, alcohol y humo que después definiría una parte de su leyenda. Bari, Italia. 20 de enero de 1946. Europa todavía era un continente herido. Las ruinas seguían en pie. El miedo seguía vivo. Y en medio de ese paisaje nace una niña con un nombre demasiado largo para el mundo del espectáculo y demasiado pesado para una vida tranquila. Alexandra Achimovich Popovich. Guarda ese nombre en tu memoria. Alexandra. Porque mucho antes de convertirse en Sasha Montenegro, mucho antes de aprender a mirar a los hombres poderosos como si pudiera leerles el alma, esa niña ya venía marcada por una historia que no tenía nada de glamour. Su padre, Sivojin Achimovich. Su madre, Silvia Popovich. Una familia de origen yugoslavo con raíces de nobleza en Montenegro, sí, pero una nobleza destrozada por la guerra, por el exilio, por la persecución, por la certeza de que el apellido no protege cuando la historia decide aplastarte. Una parte de su familia fue barrida por la barbarie nazi. No estamos hablando de pobreza común. Estamos hablando de una memoria familiar atravesada por la exterminación, por la huida, por la sensación de que el mundo puede volverse un matadero de un día para otro. Y cuando una niña nace en una casa donde los adultos ya aprendieron a desconfiar de todo, esa niña no crece soñando, crece calculando. Apenas tenía 20 días de nacida cuando su familia volvió a moverse. Italia ya no era refugio. Después vino Alemania, después el océano, después Argentina, Mendoza, más tarde Buenos Aires. Así empezó la vida de Alexandra. No con estabilidad, no con ternura, no con una raíz,
empezó huyendo. Y luego vino otra pérdida. Su padre murió cuando ella todavía era pequeña. Otra vez el suelo desaparecía. Otra vez el mundo le enseñaba la misma lección. Nadie llega para salvarte. Nadie te garantiza nada. El amor puede irse. La casa puede desaparecer. La patria puede romperse. El hombre que protege también puede faltar. Y cuando una niña aprende eso demasiado pronto, su corazón no se vuelve romántico, se vuelve frío. Piensa en eso un momento, porque aquí está la clave de todo lo que vino después. Sasha Montenegro no fue una mujer que buscara amor como en las películas. Fue una mujer que, según el perfil que dejan sus propios años, buscó una cosa mucho más peligrosa: seguridad absoluta. No cariño, no ternura, seguridad, poder. Protección contra un mundo que para ella siempre había sido hostil. Con el tiempo, Alexandra entendió algo más. Para sobrevivir no bastaba con resistir. Había que transformarse, había que cambiar de piel, había que dejar morir a una persona para que naciera otra. Por eso, cuando años después salió de Argentina, pasó por Estados Unidos y terminó en México hacia finales de los años 60. No llegó solo una migrante más. Llegó una mujer lista para reinventarse por completo. Y así murió Alexandra. Y nació Sasha Montenegro. El nombre sonaba a misterio, a lujo, a Europa, a mujer imposible de olvidar. Exactamente lo que necesitaba una industria que vivía de fabricar fantasías. México la recibió con brazos abiertos, pero no por compasión. La recibió porque tenía lo que ese país consumía con avidez: belleza, presencia, frialdad elegante, un rostro capaz de detener conversaciones, un cuerpo que la cámara entendía de inmediato. Pero aquí viene lo más inquietante. Mientras el público veía una futura estrella, dentro de ella seguía creciendo otra cosa: una lógica de supervivencia, un instinto casi animal para detectar dónde estaba el verdadero poder. Ella ya había aprendido que el mundo no pertenece a los más nobles, pertenece a los más rápidos, a los más duros, a los que saben adaptarse antes de que llegue la siguiente tormenta. Por eso su historia nunca fue la de una muchacha ingenua que buscaba fama. Fue la de una sobreviviente que entendió algo brutal desde muy joven. La belleza podía abrir puertas, pero el poder podía cerrarlas detrás de ti y dejarte a salvo adentro, o dejar a otros atrapados contigo. A finales de los años 60, cuando llegó a México, Alexandra Achimovich Popovich ya entendía algo que muchas mujeres tardan una vida entera en descubrir. El mundo del espectáculo no premia la inocencia, premia la utilidad. Premia la capacidad de seducir, de resistir, de callar lo necesario y mostrar solo lo que conviene. Y ella, que ya había sobrevivido a la guerra heredada de otros, al exilio, a la muerte temprana del padre y a la intemperie emocional de una infancia rota, entendió las reglas más rápido que nadie. Por eso Alexandra no duró mucho. Muy pronto nació Sasha Montenegro. El nombre parecía inventado para una marquesina. Sonaba extranjero, sofisticado, peligroso. Un nombre que no pedía permiso para entrar a una habitación. Un nombre capaz de llamar la atención incluso antes de que la mujer apareciera. Y cuando apareció, México entendió que no estaba frente a una actriz más. Estaba frente a una presencia. Llegó al cine casi por accidente, según se contó después, gracias a la cercanía con gente del medio en los estudios Churubusco. Pero aquí viene el punto importante. Lo que para otras jóvenes era una oportunidad artística, para ella fue otra cosa: una puerta, una herramienta, una escalera. El escenario no era el fin, era el método. Durante los años 70, México empezó a llenarse de un tipo de cine que mezclaba comedia vulgar, cabaret, cuerpos femeninos y una moral doble que consumía lo mismo que fingía despreciar. El llamado cine de ficheras no pedía grandes discursos. Pedía piernas, insinuación, descaro, carne convertida en taquilla. Y Sasha se convirtió en reina de ese territorio. Muñecas de medianoche,
Pedro Navaja. La vida difícil de una mujer fácil. Más de 70 películas, afiche tras afiche, foto tras foto, cines llenos. Hombres hablando de ella como fantasía, mujeres mirándola con mezcla de fascinación y rechazo. Pero aquí aparece la contradicción que lo cambia todo. Mientras el país la consumía como símbolo sexual, dentro de Sasha seguía viviendo una mujer que, según los retratos de quienes la conocieron, se sentía superior a ese mundo que la había hecho famosa. Piensa en eso un momento. La industria le daba dinero, visibilidad, acceso, pero también le exigía humillación. Le exigía convertir su cuerpo en mercancía. Le exigía sonreír mientras otros decidían cómo debía mirar, cómo debía caminar, cuánto debía mostrar. Y una mujer marcada por el instinto de supervivencia no olvida esas cosas. Las archiva, las usa, aprende de ellas. En 1975 llegó Bellas de Noche. Y con esa película llegó uno de los episodios más reveladores de su psicología. Una escena de desnudo total de unos 30 segundos. 30 segundos. Nada para el público. Una eternidad para una mujer que, según distintas versiones, despreciaba profundamente la idea de exhibirse así frente a la cámara. Discutió, protestó, se resistió, no quería hacerlo, le repugnaba. Sentía que ese cine era basura disfrazada de éxito, pero al final lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque el dinero importaba, porque la fama importaba, porque la supervivencia importaba más que el orgullo. Porque una mujer que ha crecido entendiendo que el mundo puede tragarte entero no siempre toma decisiones bonitas. Toma decisiones sutiles. Se convenció de que nadie la conocía de verdad. De que el cuerpo podía ser una herramienta temporal. De que la vergüenza dura menos que la pobreza. Ahí está el centro del personaje. Sasha aprendió a dividirse. Una parte de ella actuaba. La otra calculaba. Una parte sonreía para la cámara, la otra estudiaba quién tenía poder de verdad. Porque mientras productores, periodistas y espectadores la miraban como espectáculo, ella ya estaba oliendo algo mucho más importante: el acceso, el círculo cerrado, la élite. Los hombres que no compraban boletos para verla, pero que podían abrirle la puerta a otro nivel de protección. Ese fue el verdadero pacto que hizo con la fama. No amó el cine, lo utilizó. No se entregó al público, lo administró. No confundió deseo con respeto. Entendió muy pronto que podían desearla sin respetarla, aplaudirla sin cuidarla, mirarla sin verla. Y esa comprensión la volvió más peligrosa. Porque a partir de ahí, Sasha Montenegro dejó de buscar éxito como una artista. Empezó a buscar algo mucho más ambicioso. Un poder que no dependiera de taquillas, ni de juventud, ni de reflectores. Un poder masculino, político, blindado. Un poder capaz de convertir a una vedette en intocable. Y fue entonces cuando apareció el hombre correcto. O el hombre equivocado, según desde donde se mire. 1984. Sevilla, España. 2 años después de dejar la presidencia, José López Portillo ya no era el hombre que ocupaba el centro de un país. Seguía teniendo apellido, seguía teniendo memoria, seguía teniendo esa voz de señor acostumbrado a mandar, pero ya no tenía lo más importante: el poder vivo, el poder de hoy, el poder que hace que la gente te tema en presente y no solo en pasado. Y cuando un hombre como él pierde eso, no se queda solo, se queda herido. Sasha Montenegro tenía 38 años. Él, 62. 24 años de diferencia. 24 años entre una mujer todavía en la plenitud de su belleza pública y un expresidente cargando el peso de un sexenio que había terminado entre descrédito, resentimiento y ruina económica. Ella decía que fue un encuentro casual, que caminaba entre las procesiones, entre las calles antiguas de Sevilla, cuando escuchó que alguien la llamaba, que lo vio, que hablaron, que él la impresionó por su cultura, por su conversación, por su forma de ocupar el espacio.
Lo llamó un señorón, un conquistador natural, un hombre de esos que parecen hechos para que el resto baje la voz. Y tal vez ella dijo la verdad. Pero la verdad nunca viene sola. Porque lo que Sasha encontró en Sevilla no fue solo a un hombre interesante. Encontró a un rey sin corona. A un hombre que había sido adorado y temido, pero que ahora cargaba la humillación de haber caído del centro del poder. Y los hombres, así son peligrosos. Pero también son vulnerables. Necesitan admiración, necesitan consuelo, necesitan una mirada que les diga que todavía importan, que todavía mandan en algo, que todavía pueden conquistar. Ahí estuvo el gancho. Mientras en Europa la historia parecía una novela elegante, con cenas, paseos, conversaciones largas y ese perfume de intimidad culta que tanto seduce a los hombres derrotados. En México se cocinaba otra escena. Carmen Romano seguía siendo la esposa legítima, la mujer del retrato oficial, la primera dama que había compartido con él el momento más alto del poder. Y aunque la relación ya venía rota desde años atrás, una cosa es vivir una fractura privada. Otra muy distinta es ver cómo tu marido, expresidente de la República, empieza a exhibir una pasión por una actriz del cine que la élite fingía despreciar. Piensa en eso un momento. No era solo celos, no era solo adulterio. Era una afrenta social, una humillación de clase, una herida pública para una familia acostumbrada a que el escándalo lo protagonizaran otros. Sasha, mientras tanto, no se presentaba como una amenaza. Ahí estuvo su inteligencia. No entró haciendo ruido. Entró como alivio. Como una mujer que lo entendía. Como alguien que no le pedía cuentas por el pasado. Como la compañera capaz de escuchar a un hombre que ya no gobernaba pero todavía necesitaba sentirse importante. La vedette, la extranjera. La mujer que venía del mundo que la política oficial decía mirar por encima del hombro. Se volvió el espejo donde un expresidente envejecido todavía podía verse poderoso. Y cuando un hombre empieza a confundirte con su último refugio, ya no te está abriendo la puerta de su casa, te está abriendo la puerta de su debilidad. Eso fue Sevilla. No un romance cualquiera, no una aventura más. Fue el punto exacto donde la soledad de López Portillo se convirtió en llave. La llave para entrar al apellido. La llave para entrar a la intimidad. La llave para entrar a la parte más frágil de un hombre que había pasado su vida fingiendo que nada podía derribarlo. Desde fuera parecía amor. Desde dentro ya era otra cosa. Porque Sasha no se acercó a un presidente en ejercicio. Se acercó a algo más útil, a un hombre herido, necesitado de adoración, separado del poder real, pero todavía dueño de símbolos, propiedades, prestigio residual y una historia familiar lo bastante grande como para ofrecer exactamente lo que ella llevaba buscando desde niña. Seguridad, blindaje, una muralla. Pero algunas murallas no protegen. Algunas murallas te dejan entrar solo para que un día no puedas salir. Y José López Portillo, sin saberlo, ya había dado el primer paso hacia esa jaula. En 1985 nació Nabila. Guarda ese nombre en tu memoria. Nabila. Porque a veces una historia de amor deja de ser solo una historia de amor en el instante exacto en que aparece un hijo. Ya no es deseo. Ya no es aventura. Ya no es capricho. Se vuelve sangre. Se vuelve linaje. Se vuelve herencia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. José López Portillo seguía siendo, legalmente, el esposo de Carmen Romano. Seguía atado al nombre, a la estructura, a la familia legítima, a ese mundo donde cada gesto tenía peso político y cada escándalo olía a humillación pública. Pero mientras la esposa oficial seguía ocupando el lugar del retrato, Sasha ya había dado un paso mucho más profundo. Le dio una hija. Una hija nacida no en paz, no en orden, no en un hogar limpio, sino en medio de una relación que para media élite mexicana era una afrenta. Y 5 años después, en 1990, nació Alexander. 2 hijos, 2 raíces, 2 pruebas imposibles de borrar. Piensa en eso un momento.
un expresidente derrotado, una vedette convertida en compañera íntima, una familia antigua viendo cómo la historia que intentaban negar ya tenía rostro, nombre y futuro. Porque los hijos no solo cambian una relación, cambian la geometría del poder, cambian las conversaciones privadas, cambian las escrituras, cambian los silencios. Y para el clan López Portillo, esos dos niños no eran solo niños, eran la señal de que Sasha ya no estaba tocando la puerta, ya estaba adentro. Eso fue lo verdaderamente insoportable. No era solo que una actriz del cine de ficheras hubiera enamorado a un expresidente. Era que la extranjera, la mujer que venía de otro mundo, la que muchos consideraban impropia para ese apellido, ahora tenía descendencia con él. Descendencia. Eso es lo que vuelve peligrosa cualquier historia en una familia poderosa. Porque el deseo se puede negar, la sangre no. En 1991 llegó el divorcio con Carmen Romano. Un cierre legal que para algunos debía limpiar el escándalo, pero que en realidad abrió una etapa mucho más brutal. Porque una vez fuera la esposa histórica, el camino quedó despejado para que Sasha dejara de ser la amante incómoda y empezara a ocupar el lugar central. Y en 1995 llegó la boda civil. Ahí terminó la vergüenza clandestina y empezó la ocupación formal. Ese mismo año, la historia dejó de girar alrededor del romance y comenzó a girar alrededor del territorio, del patrimonio, del símbolo máximo del poder privado de López Portillo, la Colina del Perro. Bosques de las Lomas, más de 120,000 metros cuadrados, cerca de 12 hectáreas, 4 residencias, alberca, gimnasio, caballerizas, observatorio, un cuarto de armas, una subestación eléctrica propia y una biblioteca de alrededor de 30,000 libros que no parecía biblioteca, sino la versión monumental del ego de un hombre que había querido ser recordado como culto, brillante, distinto. Era más que una casa, era un reino construido en un país lleno de pobreza, un reino separado del mundo real. Un reino donde el expresidente podía fingir que todavía no había caído del todo. Y fue ahí donde Sasha consolidó la parte más fría de su avance. Según los testimonios y versiones que después circularon, López Portillo firmó la donación de una parte de esa fortaleza para Sasha y sus hijos. No estamos hablando de un regalo menor. Estamos hablando del corazón material de una dinastía. Piensa en la escena. Un hombre envejeciendo. Una mujer que llevaba años acercándose, hijo por hijo, papel por papel, espacio por espacio. Y de pronto la vedette convertida en esposa, ya no solo compartía la cama del expresidente, compartía el núcleo de su patrimonio. Había pasado de ser fantasía pública a propietaria privada del símbolo más obsceno de su poder. Eso fue la verdadera conquista. Porque ahí la historia ya no tenía nada de romántica. Los hijos funcionaban como raíces, el matrimonio funcionaba como blindaje y la casa funcionaba como trofeo. La niña que había nacido huyendo de la guerra ahora reinaba sobre una colina que condensaba todo lo que había aprendido a desear. Seguridad, murallas, dinero, apellido, protección. Pero guarda esta frase. La vas a necesitar más adelante. La Colina del Perro no era una casa, era una trampa. Porque cuando una mujer entra en una familia poderosa a través del deseo, todavía puede haber margen para el perdón. Pero cuando entra con hijos, papeles, herencia y territorio, lo que viene después ya no es rechazo, es guerra. Y la guerra apenas estaba empezando. Y entonces llegó 1999. Guarda ese año en tu memoria. 1999. Porque ese fue el momento en que todo dejó de ser un escándalo de alcoba, una guerra de herencias en formación, una humillación social para la familia presidencial. En 1999, el cuerpo de José López Portillo se rompió. Un infarto cerebral lo derribó. Le arrebató movilidad, claridad, reflejos, autonomía. El hombre que alguna vez habló como dueño de un país entero, empezó a depender de otros para levantarse, para caminar, para recordar,
para resistir. Y cuando el poder abandona el cuerpo, lo que queda al descubierto no es la gloria, es la fragilidad. Piensa en eso un momento. Durante años, México había visto a López Portillo como símbolo de exceso, de soberbia, de ruina económica, de frases grandilocuentes. Pero detrás de las puertas de la Colina del Perro, ya no estaba el presidente de antes, ya no estaba el señorón de Sevilla, ya no estaba el patriarca que todavía podía decidir el destino de una familia. Estaba un anciano enfermo. Un hombre vulnerable. Un hombre atrapado dentro de una casa demasiado grande para esconder tanto miedo. Y aquí es donde aparece lo más oscuro de toda esta historia. Porque, según los testimonios, las versiones familiares y los señalamientos que después llegarían a los tribunales, la Colina del Perro dejó de ser mansión y se convirtió en otra cosa. En una jaula. En una zona de control. En un territorio donde el enfermo ya no decidía quién entraba, quién salía, quién lo veía, quién lo tocaba, quién le hablaba y quién podía acercarse a él. La primera en entender que algo no encajaba fue Margarita López Portillo, la hermana, la mujer que nunca confió en Sasha, la mujer que veía en ella no solo a una intrusa, sino a una amenaza para todo el apellido. Durante años la había despreciado por clase, por origen, por pasado, por lo que representaba. Pero ahora el conflicto ya no era moral. Era físico, era urgente. Era el presentimiento de que el hermano menor de la dinastía se estaba apagando en condiciones que nadie quería describir en voz alta, hasta que empezaron a aparecer las señales. Moretones, marcas, huellas en los brazos, no raspones casuales, no accidentes fáciles de explicar. Marcas que, según quienes lo vieron, parecían dedos clavados sobre la piel del expresidente. Dedos, presión, violencia sobre un cuerpo ya vencido. Y cuando un anciano debilitado empieza a mostrar señales así dentro de una casa custodiada, el silencio deja de parecer discreción. Empieza a parecer encubrimiento. Pero no fue solo eso. Empezaron también las historias sobre habitaciones cerradas, espacios fríos, aislamiento, rutinas de cuidado alteradas, visitas bloqueadas, medicamentos que no siempre llegaban con la regularidad debida. Todo envuelto en la niebla espesa de las versiones cruzadas, sí, pero siempre apuntando al mismo centro. El hombre más poderoso de ayer estaba viviendo sus últimos años como un rehén emocional dentro de su propia fortaleza. Y ahí está el secreto asqueroso del que casi nadie quiere hablar. No el romance, no la diferencia de edad, no la vedette convertida en esposa. El verdadero secreto era este, que un expresidente de México, un hombre que había gobernado a millones, presuntamente terminó sus días humillado, aislado y sometido dentro de la casa que debía protegerlo. La psicología de la humillación dice algo brutal. Cuando una persona dominante pierde utilidad y se convierte en carga, quienes construyeron su poder alrededor de ella pueden dejar de verla como ser humano y empezar a verla como obstáculo, como estorbo, como peso muerto. Y si eso fue lo que ocurrió aquí, entonces López Portillo dejó de ser marido, dejó de ser figura, dejó de ser símbolo. Se convirtió en problema. Por eso duele tanto esta parte. Porque ya no estamos viendo una pelea entre adultos ambiciosos. Estamos viendo la caída final de un hombre enfermo que, según quienes trataron de rescatarlo, no tenía fuerza ni para defenderse de la guerra que lo rodeaba. Los hijos del primer matrimonio quedaban fuera. La familia original era frenada. El acceso se convertía en privilegio. Y dentro de la mansión, el tiempo se espesaba como si cada día tuviera el olor de algo podrido. La Colina del Perro ya no era un reino. Era una habitación cerrada dentro de un reino en ruinas. Y mientras el cuerpo del expresidente se apagaba, lo que quedaba encendido era la rabia de una familia convencida de que Sasha Montenegro no solo había conquistado su apellido, había conquistado también el derecho de decidir cómo sufriría su patriarca. Y entonces ya no bastó con murmurar. Había que llevar la guerra al siguiente nivel. Y entonces llegó 2004, el año en que la guerra dejó de parecer una pelea familiar
y se convirtió en una batalla por el cadáver político de un hombre que todavía respiraba. La familia López Portillo ya no quería discutir en privado, ya no quería murmurar en los pasillos, ya no quería tolerar el espectáculo de ver a su patriarca reducido a una sombra dentro de la casa que alguna vez simbolizó su poder. Querían una sola cosa: sacar a Sasha Montenegro del tablero antes de que fuera demasiado tarde. La acusación era brutal: maltrato físico, maltrato verbal, aislamiento, control, humillación. No era ya la historia de una esposa incómoda ni de una vedette convertida en señora. Era la historia, según ellos, de una mujer que había usado el matrimonio para entrar, los hijos para arraigarse, la enfermedad para dominar y la ley para blindarse. Así que lanzaron el último ataque: el divorcio. Piensa en eso un momento. Después de todo lo ocurrido, después de los moretones, del encierro, de la distancia forzada, de las visitas limitadas, la familia creyó que por fin tenía la vía perfecta para destruirla. Si conseguían demostrar que López Portillo había sido víctima de violencia, no solo la expulsaban del apellido, también podían intentar desmontar la red de protección jurídica que Sasha había construido durante años alrededor de su matrimonio, sus hijos y las propiedades vinculadas a él. Parecía el golpe final. Pero aquí aparece el detalle que cambia toda la historia. Sasha no respondió con lágrimas, no respondió con escándalo, respondió con estrategia, con papeles, con frialdad, con una inteligencia legal que convirtió la indignación moral de la familia en una trampa para la propia familia. Su arma más importante fue una carta pública firmada tiempo atrás por José López Portillo. Una carta donde él desmentía las versiones sobre maltrato y presentaba todo como una campaña de difamación. Esa carta, que para algunos era prueba de amor, para otros de manipulación, se convirtió en el centro de la guerra. Porque Sasha hizo dos movimientos al mismo tiempo. Primero dijo: aquí está la prueba de que mi marido negó en vida todas esas acusaciones. Y segundo, dio el golpe más duro. Sostuvo que, en su estado de deterioro neurológico, López Portillo ya no tenía plena capacidad para iniciar conscientemente un divorcio de esa magnitud. Y ahí todo se volvió insoportable. Porque la familia estaba diciendo que había que salvar a un hombre enfermo. Y Sasha respondía diciendo que precisamente por estar enfermo ya no podía ser usado por nadie para divorciarse de ella. Era una jugada perfecta, cruelmente perfecta. Si el expresidente estaba sano, la carta valía. Si estaba enfermo, entonces tampoco podía divorciarse con plena conciencia. En ambos caminos, ella encontraba cobertura. Eso fue lo que más rabia produjo. Porque ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de ver cómo la ley, que debía castigar lo monstruoso, podía terminar protegiendo a quien todos querían sacar. Una por una, Sasha fue resistiendo los golpes. Conservó posición, conservó derechos, conservó propiedades ligadas a sus hijos. Y mientras la familia original se desgastaba entre tribunales, declaraciones y furia, ella seguía instalada en el centro del sistema, hasta que el tiempo hizo lo que la justicia no pudo hacer. José López Portillo murió en febrero de 2004, y murió sin que el divorcio quedara resuelto, sin sentencia final, sin ruptura definitiva, sin expulsión, sin limpieza moral para su apellido. Eso significa algo terrible. Significa que, al final, Sasha Montenegro no salió derrotada de la guerra. Salió convertida en la viuda legal del expresidente. La mujer que la familia quería borrar, terminó quedándose con el título que más odiaban reconocerle. Y ahí la humillación ya no fue íntima, fue histórica. Después de febrero de 2004, quedó una imagen imposible de borrar. La familia había perdido. Los tribunales no la sacaron. El apellido no logró expulsarla. El escándalo no la derribó. Y la mujer que durante años había sido tratada como intrusa terminó convertida, ante la ley, en la viuda legítima de José López Portillo. Piensa en lo brutal de esa escena. Un expresidente muerto, una familia rota,
Una mansión convertida en campo de ruinas morales. Y en el centro, Sasha Montenegro, sosteniendo no solo el título, sino el último pedazo de victoria que más les dolía a todos. Pero hay victorias que vienen malditas. La colina del perro seguía ahí, sí. Ese monstruo de concreto, lujo y aislamiento. Más de 120,000 metros cuadrados. 4 residencias, biblioteca gigantesca, alberca, caballerizas, un reino privado levantado como símbolo de poder absoluto. Pero lo que alguna vez pareció una fortaleza empezó a pudrirse desde adentro. Porque una casa así no da paz. Exige dinero, exige mantenimiento, exige un nivel de poder que ya no existía. Y cuando desaparece el hombre que la justificaba, lo que queda ya no es grandeza, es peso muerto. Eso fue lo que empezó a pasar. Los años siguieron avanzando y la vieja promesa de seguridad absoluta comenzó a deshacerse entre gastos, pleitos, abandono y tiempo. En 2013, según las versiones recogidas sobre el tema, Sasha terminó vendiendo la parte de la propiedad que conservaba. La Gran Colina, el símbolo obsceno del poder presidencial, dejó de pertenecerle. Y poco después vino lo que parecía imposible: la demolición. Máquinas entrando donde antes hubo secretos, muros cayendo, biblioteca desapareciendo. El reino reducido a polvo para dar paso a nuevos desarrollos inmobiliarios, condominios, torres, otra vida construida encima de un lugar que alguna vez guardó silencio, humillación y miedo. Guarda esta imagen en tu memoria. La casa donde un presidente sufrió en silencio terminó convertida en escombro. Y todavía faltaba otro golpe. Durante años, Sasha conservó la pensión ligada a su condición de viuda de un expresidente. Una cantidad que para muchos simbolizaba el último hilo que la seguía uniendo a aquella era de privilegios. Pero México ya no era el mismo. El país cambió. La política cambió. Y entre 2018 y 2022, el nuevo clima de poder terminó por borrar esos beneficios. Lo que durante años había sido protección económica dejó de existir. El flujo se cortó. El blindaje se desmoronó. Y la mujer que había construido su vida alrededor del acceso al poder empezó a quedarse sola frente al tiempo. Porque al final siempre llega el tiempo. Los últimos años de Sasha fueron silenciosos. Cuernavaca, distancia, pocas apariciones, rumores, enfermedad. Nada de la vieja vedette quedaba en pie salvo el recuerdo y algunas fotografías. Ya no estaba el presidente, ya no estaba la colina, ya no estaba la guerra visible. Solo quedaba una mujer envejeciendo bajo el peso de una historia que nunca pudo limpiarse del todo. Y entonces llegó la ironía final. 14 de febrero de 2024, día de San Valentín. El día que el mundo asocia con flores, promesas y amor. Ese día murió Sasha Montenegro a los 78 años. Un derrame cerebral, complicaciones ligadas a un cáncer de pulmón. El cuerpo apagándose en una forma dolorosamente parecida a la del hombre cuya decadencia había marcado toda esta historia. Ese es el remate más cruel de todos. La mujer que, según tantas acusaciones, envolvió a un presidente en silencio, terminó muriendo bajo la sombra de una ruina parecida. Sin palacio, sin blindaje, sin la muralla que creyó eterna. Puede que haya ganado en los tribunales, pero la historia le cobró por otro lado. Porque al final no se llevó la casa, no se llevó el apellido, no se llevó el poder. Solo dejó detrás una familia devastada, un país lleno de preguntas y una lección que sigue oliendo a tragedia. A veces el secreto más asqueroso no destruye en el momento. Se cobra todo al